Muy buenas mañanas, apreciados hermanos, en esta hora. El tema que nos ocupa esta mañana es el tema en que todos estamos involucrados. El tema más amplio de las Escrituras es el tema de la redención, el tema de la salvación. El Señor se ha propuesto salvarnos a nosotros. Su amor, su misericordia es tan grande. Su amor y su misericordia es tan grande que no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros podamos proceder a arrepentimiento y aceptemos la experiencia de salvación. Hermanos, yo tengo una preocupación conmigo. La misma preocupación que tengo conmigo es la preocupación que tengo con cada uno de ustedes. Realmente, hermanos, soy consciente de que necesito salvación. Qué difícil para el ser humano hoy saber que está perdido, saber que está condenado por el pecado. Qué difícil para el ser humano hoy saber y ser consciente de necesitar salvación. Bienaventurado cualquier pecador que en el fondo de su corazón sabe que necesita ser redimido, ser salvado, ser restaurado, volver a ser creado en la imagen y semejanza del que una vez nos dio la vida, su carácter, su amor, su voluntad y su gracia. Yo no sé, apreciados hermanos, en esta mañana, si tú eres consciente de la necesidad de ser salvo y tienes hambre y tienes sed de redención, de salvación, de la victoria sobre esta condición caída, esta naturaleza carnal que me inclina y me lleva casi que de esclavo hacia la muerte, hacia el pecado, hacia la transgresión. Muy difícil, hermanos, hoy. Muy difícil, hermanos, hoy. Encontrar seres humanos conscientes de que están perdidos y que necesitan salvación. Ojalá, hermanos, que tú y yo, en esta mañana, seamos conscientes de la gran necesidad de ser salvos, de ser restaurados, de ser redimidos y de regresar a la imagen y semejanza del Creador. Las tinieblas, hermanos, las tinieblas, la oscuridad, las tinieblas de este mundo de iniquidad, de pecado, de miseria,
de degeneración, de corrupción, son tan profundas que del ser humano corriente natural se ha perdido la conciencia de ser salvos, la conciencia de ser perdonados, la conciencia de ser purificados, la conciencia de la necesidad de ser santificados. Ojalá, apreciados hermanos, que tú y yo en esta hora seamos conscientes de la necesidad de ser salvos. El trabajo más difícil del Señor en este mundo es crear conciencia de la necesidad de ser salvos. El mismo lenguaje de la iglesia de la Odisea, que es la descripción que dio el último libro, el profeta San Juan, en Apocalipsis. El mismo apóstol que fue inspirado y que contempló el estado de los cristianos en este último tiempo. Él habla claramente del estado de los cristianos en este último tiempo. Y déjeme leer aquí el versículo de Apocalipsis capítulo 3. Esta es la descripción que da la profecía. Esta es la profecía que dio el Espíritu Santo al apóstol Juan, mostrándole la condición de los profesos cristianos de este último siglo, de este último tiempo. Y él dice que los cristianos de hoy dicen: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La condición del cristianismo de hoy, proféticamente hablado por el autor del Apocalipsis, San Juan, es una profecía y una condición que a ti y a mí nos deben sacudir, nos deben reprender y nos debieran de despertar. Y sobre todo hacernos conscientes de cuál es mi condición espiritual frente al Señor. El Señor dice: lo que tú como laodicense, lo que nosotros como laodicenses, lo que este servidor como laodicense está experimentando y está viviendo. El Señor dice: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce mi condición? ¿Quién conoce mi estado? El Señor Jesús, el testigo fiel, conoce mi condición. El hecho de que Él la conozca no implica, no me dice a mí que yo, pecador, la conozco. El trabajo que el cielo tiene que hacer, el trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer, el trabajo de intervención, de intercesión que el Cordero de Dios tiene que hacer para mostrarme a mí mi condición y desarrollar en mí la necesidad de salvación, es algo, hermanos,
es parte del trabajo omnipotente del Padre Eterno hacer esa obra en tu vida, hacer esa obra en mi vida, hacer esa obra en toda nuestra vida. El otro misterio es permitirle yo al Señor, permitirle nosotros al Señor que Él haga esa obra de escudriñarme, de enseñarme, de mostrarme, de hacerme la radiografía de mi propia condición, es obra del cielo en la misericordia y en el amor divino. Qué cosa tan difícil hoy ser consciente de mi condición de pecador. Utilicemos una expresión bíblica más concreta. Ser consciente de mi lepra, de mi enfermedad, de mi lepra. Y recuerden que esta enfermedad de la lepra hacía insensible a la persona. No sentía. Qué comparación tan hermosa. Qué comparación tan precisa. Qué comparación tan elocuente, tan incisiva, como una espada de dos filos para mí como pecador, para ti como pecador, para nosotros como pecadores. Enseñarme el Señor, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, lo que yo soy. Lo que yo soy. El versículo 17 dice en Apocalipsis capítulo 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La condición de los seres humanos en este siglo, en la última hora, cuando el Señor está próximo a aparecer como ladrón en la tierra, para llamarme a mí a juicio y llamarme a cuentas y darme la recompensa. La condición, dice la Escritura, que es la siguiente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Hermanos, esa es la condición del mundo de hoy. Esa es la condición de los pecadores de hoy. Y esa es la condición en que este servidor puede caer. No soy excepción para no caer en esta descripción, en esta condición, de sentirme bien, de sentirme completo, de sentirme sin necesidad y de sentirme confiado y asegurado en mí mismo. Esa es la condición que describe el profeta San Juan, inspirado de lo que serían los cristianos de hoy. El trabajo más difícil del Padre Eterno, el trabajo más difícil de su Hijo Eterno, el trabajo más difícil del Espíritu Santo, es mostrarme a mí, mostrarte a ti, mostrarnos a nosotros la realidad de mi vida.
lo que yo soy frente al Cordero de Dios, lo que yo soy frente al Padre Eterno, lo que yo soy mientras el Espíritu Santo me escudriña y quiere enseñarme mi condición caída, para que una vez que yo me vea caído, pida y necesite el auxilio de que alguien me levante. Hermanos, ¿qué condición más desesperada? Estar caído y no saber que estoy caído. Estoy leproso y no saber que estoy leproso. Estoy destruido y no saber que estoy destruido. He llegado a ser pecador y no saber que soy pecador. Esta es la condición de los profesos cristianos proféticamente anunciada en el mensaje a la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, de lo que sería el cristianismo en esta hora antes de la segunda venida de Jesús. Hermanos, tú y yo tenemos ya la radiografía hecha por la inspiración, pero aceptar esta radiografía, ser conscientes de esta radiografía, tener la sensibilidad para yo comprender y conocer mi condición caída, es todo un milagro y es toda una obra de redención que solamente el cielo puede hacer por tu vida, por mi vida y por nuestras vidas. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y con el Hijo, están concentrados para hacerme a mí consciente de mi condición caída. No puede haber avance en salvación. No puede haber desarrollo en salvación, a menos que el Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, intervenga en tu vida, intervenga en mi vida, intervenga en nuestra vida para mostrarme y enseñarme, redarguirme, sensibilizarme y hacerme consciente de mi condición caída. La descripción de esa condición que hace Apocalipsis capítulo 3 no es una descripción agradable. La Escritura, el Espíritu Santo, utiliza los términos más claros, utiliza la expresión más auténtica, más definida, para hacerme a mí la radiografía, con la esperanza de que yo la admita, con la esperanza de que yo la acepte, con la esperanza de que yo experimente y viva y pida auxilio. Porque, hermanos, amigos, sin saber mi necesidad, no voy a buscar suplirla. Sin saber que soy pobre, no voy a buscar prosperidad. Si no soy consciente de lo que soy, no necesito salvación. No necesito medicina. No necesito esperanza. No necesito nada. Y el primer trabajo en salvación, la primera tarea que tiene
el omnipotente Espíritu Santo contigo, conmigo, con tu persona, mi querido hermano, con mi persona, el primer trabajo que hay en salvación y que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer es hacerte a ti consciente, es hacerme a mí consciente de que soy pobre, cuitado, miserable, pobre de mí. Que no tengo ninguna riqueza. Y no solamente que no tengo ninguna riqueza, que no tengo ningún mérito, sino que al contrario, me dice y me revela a mí que soy pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Es muy importante, apreciados hermanos, el énfasis que hace la espada de dos filos. El énfasis que hace la Sagrada Escritura. El énfasis que le hizo el Espíritu Santo en la isla de Patmos a Juan cuando le reveló la esencia del problema. Y es que cada pecador en este tiempo de la Odisea, en este tiempo de la historia del fin del pecado, que la condición mía, que la radiografía mía era de ser en primer lugar desventurado, en segundo lugar miserable, en tercer lugar pobre, en cuarto lugar ciego y finalmente en quinto lugar desnudo. Hermanos, eso es lo que yo soy en relación con la inspiración, en relación con el Padre Eterno. Eso es lo que ellos saben, eso es lo que el Cordero de Dios sabe, eso es lo que el Espíritu Santo sabe de lo que yo soy. Pero el problema es no lo que la profecía dice que yo soy. El problema es que yo, pecador, reconozca lo que yo soy. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy importante, apreciados hermanos, el énfasis que hace la Escritura, el énfasis que hace la revelación, el lujo que se da la inspiración en revelarme a mí lo que yo soy. Lo que yo soy. Y permítame decirte con reverencia lo que tú y yo también somos. Lo que tú y yo también somos. Qué difícil para mí como pecador aceptar en manera vivencial que yo soy pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Qué difícil que yo, pecador, me vea, experimente, sienta, comprenda que mi estado de justicia es desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. En otras palabras, nada hay en mí. Lo que hay en mí es todo lo contrario de la salvación. Lo que hay en mí es desventuranza, miserableza, pobreza, ceguera y desnudez. Pero el problema es que yo descubra eso, que yo entienda eso, que yo sepa eso y finalmente que yo sea consciente de que yo, este servidor, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. El primer trabajo en salvación es que tú y yo seamos conscientes de qué somos ahora, frente al cielo, frente a la redención, frente a la justicia de Jesús. Solamente el Padre Eterno, solamente el Espíritu Santo Eterno, solamente el Cordero de Dios Eterno se han tomado el trabajo, se han tomado la sabiduría, se han tomado el tacto, el amor, para mostrarme a mí, para enseñarme a mí cuál es mi condición, que necesita salvación. Yo creo, hermanos, que el trabajo del Padre, que el trabajo del Espíritu Santo, que el trabajo del Hijo, su trabajo más duro no es salvarnos, no es redimirnos. El trabajo más difícil del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es justificarnos y santificarnos. El trabajo más difícil del Padre, el trabajo más difícil del Hijo, el trabajo más difícil del Espíritu Santo, de los tres juntos, es hacerme a mí consciente que soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para llevar a la conclusión de que yo soy pecador, el trabajo que tiene que hacer la divinidad es único y asombroso, pero se han propuesto salvarnos. Y saben que para salvarnos, lo primero es hacerme a mí consciente que estoy perdido. Para que en mí se desarrolle el deseo de no estar perdido. Para que en mí se desarrolle el deseo de no estar más condenado. Para que a mí se desarrolle el deseo de ser justificado, santificado, perfeccionado. Este es el trabajo más difícil que hay en salvación. Yo podría decir en esta mañana con reverencia, con suma reverencia, que fue fácil para el Padre y para el Hijo despojarse de sus vidas y morir por nosotros. Para ellos la respuesta de dar al Cordero, de entregar al Cordero para todo lo que sucedió aquí con él en Jerusalén. Para ellos ha sido más fácil eso que persuadirme a mí de mi condición de pecador, miserable, pobre, ciego, desnudo.
qué trabajo tan difícil. Porque, hermanos, el amor del Señor que nosotros desconocemos, ¿cómo es su amor? Dedicar 6,000 años Él a convencer a los pecadores de que son pecadores, antes de poder ofrecerles el sacrificio cruento de Jesús en el Calvario. Él tiene que convencerme a mí, Él tiene que convencerte a ti primero de que tú lo necesitas, de que tú necesitas al Cordero, de que tú necesitas la expiación del Señor en la persona del Cordero, de que tú necesitas la intervención del Espíritu Santo para que te haga consciente de tu necesidad, de mi necesidad. Hermanos, solamente un padre de amor, solamente un padre que nos ha dado la vida, se ha propuesto salvarnos, redimirnos, justificarnos, purificarnos, emblanquecernos y permitir que la sangre de Jesús sea apropiada a tu vida y que la paga que Él pagó sea acreditada a tu vida, para que tú y yo seamos vistos en ropaje blanco, en la imagen de Jesús renovada, en la nueva criatura, en la nueva creación, listos para ser trasladados a su reino de gloria. Qué plan de redención, qué maravilla del Señor, cómo el Señor se ha propuesto realizar este trabajo de salvación en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Hermanos, frente a este conocimiento, frente a esta revelación, mi asombro y mi respuesta debe ser rendirme, humillarme, bajarme y decir al Señor: Señor, gracias por tu misericordia. Continúa constituyéndome, continúa salvándome, continúa redimiéndome, continúa santificándome, Señor. La obra continuada del Señor en el santuario. La obra continuada del Señor, que no termina con el perdón, sino que comienza con el perdón para desarrollar en tu vida, para desarrollar en mi vida, para desarrollar en nuestra vida ese camino de santificación que va a durar todo el resto de tu tiempo que vivas aquí en la tierra, que va a ser una experiencia diaria y continuada, momento a momento, cuando Él nos capacita con su gracia, con su amor, con su perdón, con su misericordia, con su Santo Espíritu, para que tú y yo lleguemos al momento de la glorificación y de la redención total. Hermanos, qué amor, qué misericordia, qué trabajo redentivo tan asombroso, que el Padre eterno, que el Hijo eterno, que el Espíritu Santo eterno se han comprometido, se han empeñado para ti, para mí, para nosotros. Asombroso, Señor.
asombroso. Con razón, es tu amor el que nos rinde. Es tu amor el que nos rescata. Es tu amor el que nos persuade. Es tu amor, es el que nos convence y nos permite asombrarnos y apropiarnos por la fe de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y de tu redención. Señor, necesitamos experimentar esto. Necesitamos recibir esto. María Magdalena lo experimentó. María Magdalena lo experimentó. María Magdalena lo vio. Y nosotros, amado Padre, necesitamos que así como tú despertaste a María Magdalena, que así como tú te revelaste a María Magdalena, que así, Señor, como tú hiciste el trabajo de mostrarle a María Magdalena su necesidad, lo hagas con nosotros en esta hora. Señor, necesitamos tu intervención. Necesitamos permitirte a ti que tú nos redarguyes, que tú nos analices, que tú nos justifiques, que tú nos perdones, que tú nos santifiques y que tú hagas ese trabajo continuado con nosotros, momento a momento y día tras día. Sabemos, amado Padre, que tú estás en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Tú estás intercediendo por nosotros. Tú estás en ese proceso de intercesión por nosotros. El solo hecho, Señor, de tener la visión de que tú intercedes por nosotros con tu Santo Espíritu, con gemidos indecibles, el solo hecho de que nosotros tengamos esa visión hace un trabajo en nosotros asombroso que nos lleva a humillarnos, que nos lleva a quebrantarnos, que nos lleva a rendirnos y que nos lleva a reconocerte. Porque esta condición de pecadores, esta condición de orgullo y suficiencia propia, es lo que más nos impide a nosotros reconocerte, Señor, y rendirnos a ti. Pero tú tienes miles de años realizando este trabajo salvífico en cada generación y en cada pecador. Y ahora, Señor, amado Padre, tú estás concentrado con esta generación final. Tú estás concentrado conmigo. Tú estás concentrado contigo. Tú estás concentrado con nosotros para convencernos, redarguirnos, enseñarnos, mostrarnos, habilitarnos para tú apropiar en nosotros el vestido blanco, tu justicia, tu carácter. Tú te has propuesto que tu imagen y semejanza sea otra vez recreada en nosotros, así como fue al principio. Al principio tú tomaste el barro, al principio tú tomaste el polvo de la tierra y en el polvo de la tierra soplaste tu carácter, soplaste tu vida, soplaste tu imagen y verdad, tu imagen, y nosotros llegamos a ser imagen tuya.
Pero eso fue en el Edén. Eso fue en la creación primitiva. Caímos en pecado, te negamos, destruimos nuestra condición semejante a ti y tú te has propuesto salvarnos. Tú te has propuesto rescatarnos. Tú te has propuesto redimirnos. Tú te has propuesto volvernos a ser de nuevo, crear en nosotros, como lo dijo David, crear en nosotros otra vez tu imagen y semejanza. Y para eso, tú has derramado tu amor. Tú has realizado el Calvario. Y sobre la sangre del Calvario y la entrega de tu Hijo y el sacrificio de tu Hijo, para tú pagar la pena por nosotros en la experiencia del Cordero, tú te has propuesto darnos tu Santo Espíritu, habilitarnos con tu Santo Espíritu para que nosotros volvamos a ser criatura nueva, nueva creación. Oh Señor, en esta hora, Señor, en esta hora solemne, Padre eterno, el Señor Jesús, te rogamos, Señor, que tú permitas que nosotros aceptemos esa obra redentiva tuya, esa obra de quebrantarnos, esa obra de rendirnos, esa obra de reconocerte y permitirte a ti que entres en nuestras vidas y creas otra vez la imagen y semejanza tuya en nosotros. Que tu carácter vuelva a llegar a ser el carácter nuestro. Que tu imagen y semejanza llegue a volver a ser tu imagen y semejanza. Señor, qué misericordia tuya. Qué misericordia tuya que tú has querido, tú has realizado y tú te has propuesto hacer esta nueva creación en nosotros. Según el registro bíblico del Salmo 51, tú lo hiciste en David. Tú lo hiciste en David, Señor. Y lo que tú hiciste en David, tú quieres hacerlo en cada ser humano hoy. Y por lo tanto, Señor, te pedimos, como te pidió David, crea, oh Dios, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, que el Espíritu noble tuyo me sustente. No me eches delante de ti, oh Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Señor, te rogamos en esta hora. Te rogamos en esta hora, oh Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, haz eso en nuestros corazones. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, solo tú puedes quebrantarnos. Señor, solamente tú puedes humillarnos. Solamente tú, Señor, puedes rendirnos. Trabaja, Señor. Opera, Señor, para rendirnos. Déjeme leer aquí una sentencia del Camino a Cristo en este último minuto. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes, tan persistentes, como lo seríais si vuestra vida mortal estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y vuestra alma, y es una decisión para la eternidad, una esperanza supuesta que no sea más que esto llegará a ser vuestra ruina. Una esperanza supuesta que no sea más que esto llegará a ser vuestra ruina. Camino a Cristo, página 35. Hermanos, que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra plegaria, que esta sea nuestra súplica. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos, Señor. Padre, crea en nosotros tu nueva creación. Crea en nosotros tu Santo Espíritu. Renueva nuestras vidas, porque queremos otra vez ser semejantes a ti por tu obra de redención. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.